Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Chaparro Salinas, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura de Derecho Internacional. Para la materia de Orden Jurídico Internacional 1, vamos a ver un caso práctico, el cual lo encontré en la Corte Interamericana de Justicia. Como podemos ver, el caso relativo al derecho de asilo, el cual falló el 20 de noviembre de 1950. Las partes del conflicto fueron Víctor Haya de la Torre, embajador de Colombia, y el gobierno de Perú. Un problema sociopolítico que existió y militar por una rebelión, valga la redundancia militar, supuestamente dirigido por Haya de la Torre. Esto fue realizado el 3 de octubre de 1948. Vamos a ver algunos antecedentes en forma de línea del tiempo, como lo son. 3 de octubre de 1948 surgió la rebelión militar por Alianza Popular Rebelión Americana. El 27 de octubre de 1948 hubo una junta militar realizada con el poder en el Perú y publicación de un decreto en el que preveía el establecimiento de consejos de guerra para juzgar seriamente los casos de rebelión y motín. Por otro lado, el 3 de enero de 1949 fue concebido el asilo por el embajador de Colombia, Haya de la Torre. El 4 de enero de 1948, a los comienzos de febrero del 49, surgió el estado de sitio por parte de Perú. El 4 de enero de 1949, el embajador de Colombia en Lima informa al gobierno del Perú el asilo político de Haya de la Torre. El 14 de enero de 1949 se calificó al asilado como refugiado, donde el gobierno del Perú rechazó esa calificación y negó conceder un salvoconducto. El 31 de agosto de 1949, los gobiernos convinieron en someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. Los antecedentes de legislaciones en el conflicto fueron el Acuerdo Bolivariano de 1911 relativo a la extradición, la Convención de La Habana de 1928 relativa al asilo, la Convención de Montevideo de 1933 relativa al asilo político, y el derecho internacional americano estaba facultada para calificar la naturaleza del delito a los efectos del asilo. Por otro lado, las zonas geográficas afectadas son Lima, Perú. El origen del conflicto se generó en Lima por un conflicto militar según dirigido por Haya de la Torre, embajador de Colombia. Los factores geopolíticos son rebelión militar en Lima y los geoestratégicos serían las reconvenciones presentadas por la Corte Internacional de Justicia. Los factores de enfrentamiento fueron por una rebelión militar política. Los factores culturales que se presentaron fueron la representación del partido político Alianza Popular Rebelión Americana. Los factores estructurales fueron el mismo partido, el cual creó el movimiento militar. Los factores de comportamiento fueron la planeación y lideramiento de la rebelión militar dirigida por Haya de la Torre. Los factores de entendimiento se enfocaron en dos partes. Primero, el gobierno de Perú exigía someter a juicio a Haya de la Torre y por otro lado, Haya de la Torre pedía asilo político en la Embajada de Colombia en Lima y un salvoconducto para poder abandonar el país. La aplicación de instrumentos seleccionados son el Acuerdo Bolivariano de 1911, Convención de La Habana de 1928, Convención de Montevideo de 1933 y Derecho Internacional de Justicia. Las normas de competencia excluían aquellas relativas a la extradición, identificación de posibles normas de protección relativas al asilo y al asilo político. La posible elección expresa de tribunal
son las reconvenciones presentadas a la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, se deduce que Colombia, como Estado que había concedido el asilo, no era competente para calificar la naturaleza del delito mediante una decisión unilateral y definitiva que obligara al Perú. El preconflicto fue el partido político. El escalamiento fue la rebelión militar. Despliegue, pues fue Perú cuando acusa y pide la presión de Haya de la Torre. La comportación rechazó de asilo pedido por Haya de la Torre. Crisis fue a falta de acuerdo entre las dos partes, los cuales deciden llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. El desencalamiento son las reconvenciones en la Corte Internacional de Justicia y el fallo en contra del asilo político. Por medio de la Corte Internacional de Justicia, utilizan el medio alternativo de conflicto, arbitraje. El medio de elección del tribunal competente, de acuerdo al medio de resolución de conflicto elegido, es la Corte Internacional de Justicia. Finalmente, la Corte concluyó, por tanto, que la concesión del asilo no se ajustaba al párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de La Habana. Las dos conclusiones de Colombia fueron rechazadas, la primera por 14 votos contra 2, el magistrado Acevedo y el señor Caicedo. La segunda por 15 votos contra 1, el señor Caicedo. Por otra parte, la reconvención del gobierno de Perú fue rechazada por 15 votos contra 1, en la medida en que se basaba en una violación del artículo de la Convención de La Habana en el que se prevé que no puede concederse el asilo a las personas acusadas de delitos comunes. En cambio, en relación con el segundo punto, se admitió la reconvención por 10 votos contra 6. Los magistrados Álvarez, Zorig, Pasha y Reed y el señor Caicedo. Se adjuntaron al fallo las opiniones disidentes de los magistrados Álvarez, Pasha, Acevedo y Caicedo. El magistrado Zorig suscribió respecto al segundo punto de la reconvención la opinión disidente del magistrado Reed. Gracias.